¿Cómo se encuentran? Bien, quiero que ahora su Biblia en Efesios capítulo 1. Ya uno como que no me dan ganas de decir qué capítulo vamos porque usted ya debe saber, ¿cierto? Pero estamos Efesios capítulo 1, vamos versículo 8. Imagínense. Bueno, vamos lento pero seguro, lento pero aprendiendo muchas cosas. Yo tengo que decirle que a la vez que estoy estudiando y preparando estas enseñanzas para ustedes, yo también aprendo y soy ministrado en muchas cosas. Dios me habla en grandes cosas en lo que nosotros vemos y estudiamos ahí. Entonces, qué bueno que usted pueda también ser fortalecido en la palabra del Señor, ¿sabe? Escogí el libro de Efesios pensando en que nosotros como cristianos necesitamos entender qué es lo que somos para poder vivir como debemos vivir. Por eso me preocupé por Efesios, porque en realidad hay muchos libros maravillosos en la Escritura. Pero yo decía, ¿con cuál empiezo? Bueno, vamos a empezar con Efesios porque nos muestra cosas grandiosas que Dios nos ha dado y que nos llevan entonces a mejorar en nuestra vida si las comprendemos bien. Esta noche hemos titulado la enseñanza Sabiduría y Conocimiento. Y yo quiero que usted piense en las siguientes cosas. Mire, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, en el mundo que nos tocó a nosotros vivir, ser cristiano es sinónimo de ser ignorante. ¿Sí sabía usted eso? En algunos ámbitos académicos, y quizás usted se ha estrellado con algunos personajes en donde ellos hablan de que saben y conocen, y usted de repente dice que es cristiano y es tomado como, ay, bueno, como si uno fuera ignorante, como que uno no es tan inteligente, como que, ay, tiene la cabeza de adorno. Lo toman así bajo esa manera, bajo esa perspectiva. Ahora, ellos creen que como nosotros tenemos fe en la Biblia y creemos en la Escritura, lo que estamos nosotros haciendo es cometiendo un suicidio intelectual. Es decir, que no queremos pensar, sino que por el contrario entregamos todas nuestras capacidades intelectuales y decimos que tenemos fe y que no la usamos para pensar. Ese es un ataque fuerte, ¿sabe? Una de las cosas que quizás los muchachos y los jóvenes van a tener que luchar mucho es cuando lleguen a la universidad y se van a encontrar con un mundo totalmente contrario a la fe cristiana y ellos tengan que sostenerse y decir, yo sí soy cristiano. Cuando el profesor, el que tiene títulos y todo eso, usted es cristiano, pero si eso es para gente ignorante, si eso es para gente de baja cultura, o gente que no tiene muchas capacidades intelectuales, es durísimo esa batalla, esa lucha es dura. Ahora, ¿y por qué todo esto? Pues bueno, no siempre fue así, y tengo que contarle algo. Isaac Newton, el padre de la física clásica, uno de los hombres más inteligentes e intelectuales que haya existido en este mundo, pues imagínense, se inventó todo eso, el movimiento parabólico. ¿A quién le ha ido difícil con eso en clase de física? ¿A quién le fue difícil con eso en el colegio? El movimiento parabólico, el movimiento uniformemente acelerado, bueno, un poco de cosas ahí. Todo eso él lo desarrolló, no se lo inventó porque eso existía, pero él sí desarrolló las fórmulas que permitían comprender esto. Pero sabe, Isaac Newton era cristiano, él era protestante. Y además Isaac Newton consideraba que lo más importante que él hacía no era la investigación científica, sino los tratados de teología y los estudios que él hacía acerca de Dios. ¿Usted se puede imaginar esto? Hoy día no es así. Hoy día la ciencia ha acabado con la vida de fe, con la Biblia, la ha colocado por el piso diciendo que ella es la reina, que ella es la que define qué es la verdad, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces decir que uno cree en la Biblia es como si, como le dije hace un momento, un ignorante, ay, pobrecito, esa gente no piensa, están manipulados, etc. Y usted escuchará muchas cosas de esas. La Ilustración atacó fuertemente a la religión, y uno de los ataques fue contra la Biblia, contra la fe. Y entonces decían los científicos, no podemos creer algo que no sea demostrado, y entonces eso vino a las personas, y entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No puede ser demostrado con un experimento o con una prueba, algo así no puede. Entonces eso es solo para gente pobrecita y así nos ven en algunos contextos. Pero ¿cuál es la realidad? Que
si tenemos algún conocimiento o somos muy ignorantes o qué es lo que nos sucede. Yo quiero que esta noche aprendamos algo importante. Y antes de avanzar, solamente tengo que decir algo, y es: ¿qué postura tenemos que nosotros tomar como cristianos frente a la ciencia? Algunos han dicho que la ciencia y la fe tienen una guerra, que son mundos encontrados, que son mundos que nunca van a poder coexistir, que no van a poder subsistir, que no se van a poder complementar. La verdad es que es mentira, se lo acabo de demostrar con el ejemplo de Isaac Newton y muchos otros científicos. Nosotros como cristianos entonces creemos que se puede hacer ciencia, pero también creemos que hay cosas que se aprenden solamente por fe. Amén. Nosotros como cristianos invitamos a nuestros muchachos a que se conviertan en científicos, a que hagan descubrimientos. Amén, eso es buenísimo para el mundo. Y una de las cosas que Dios nos dejó fue la oportunidad y la posibilidad de descubrir qué es lo que hay en este mundo. Pero bajo ninguna circunstancia eso puede negar la realidad de que la fe es verdad. Y entonces quiero que leamos el versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 1, y entonces vamos a aprender qué es la sabiduría y el conocimiento que tú y yo tenemos. Dice así la escritura. Bueno, voy a leer en realidad desde el versículo 7 como para que tengamos un poco de sentido a lo que estamos leyendo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y quiero responder básicamente 3 preguntas esta noche en la enseñanza, y quiero que tú las tengas como los puntos principales de lo que vamos a hablar. La primera pregunta es: ¿por medio de qué tenemos sabiduría e inteligencia? La segunda pregunta es: ¿y cuál es la sabiduría e inteligencia que tenemos? La tercera pregunta: ¿por qué Dios determinó a darnos sabiduría e inteligencia? Y esos son los 3 puntos de mi enseñanza, y te van a servir para memorizar esto y tenerlo en la mente. ¿Por qué? ¿Qué es la sabiduría que tenemos? ¿Por medio de qué tenemos sabiduría? ¿Por qué el cristiano puede decir que tiene sabiduría? Y entonces, como esa es la primera pregunta, quiero que leamos nuevamente el versículo 7 y el versículo 8, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y la primera pregunta se responde de la siguiente manera: ¿por medio de qué tenemos sabiduría e inteligencia? Por medio de la gracia de Dios. Eso es lo primero que quiero que tú te fijes en esos 2 versículos. Nosotros tenemos sabiduría e inteligencia porque la gracia de Dios sobreabundó en nosotros para esa aplicación específica. Nosotros no podemos pensar que la gracia solamente está limitada a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tú ya sabes que por medio de la gracia Dios nos escogió en Cristo. Por medio de la gracia Dios nos escogió en Cristo y nos dio un destino, nos predestinó. Por medio de la gracia en Cristo fuimos redimidos. Ojo que esto es importante: por medio de la gracia en Cristo fuimos hechos santos y estamos siendo santificados. Todo eso por medio de la gracia, pero también por medio de la gracia tú has adquirido sabiduría e inteligencia. Y esto es muy importante comprenderlo. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de sabiduría e inteligencia? ¿Qué es lo que él está específicamente diciendo? Bueno, las 2 palabras, por algo Pablo utilizó 2 palabras, porque pudo haber dicho solamente tenemos sabiduría o tenemos conocimiento, pero él colocó sabiduría ahí e inteligencia. ¿Por qué Pablo utilizó 2 palabras que en realidad tienen como el mismo sentido de conocer, pensar, entender? ¿Por qué Pablo? Bueno, porque las 2 tienen una diferencia que nos va a nosotros ayudar para entender esto. La sabiduría, y a lo que se refiere Pablo en este contexto, él está hablando de la comprensión profunda de una verdad, de la comprensión profunda de algo que se nos ha dado. Y entonces Pablo está diciendo que la gracia de Dios nos ha dado la comprensión, sabiduría profunda de una verdad.
En segundo lugar, Pablo dice, se nos dio inteligencia. Y quiero que tú te entiendas acá, esa palabra inteligencia hace referencia a la manera en que ese conocimiento que tenemos, sabiduría, es aplicado a la vida. Una cosa es la sabiduría, lo que yo puedo entender profundamente, pero otra es la inteligencia, la manera en que yo aplico eso a mi vida. Ustedes, los que han estado en el auditorio, se han dado cuenta que, bueno, ya casi no se ven, pero a la entrada del auditorio hay una que dice inteligencia espiritual. Estos son unos círculos amarillos grandes, y eso hace mucho tiempo mi papá los utilizó para hablar. ¿Recuerdan que había inteligencia vial, úsala? Bueno, pues él se tomó eso para hacer una ilustración, que hay inteligencia espiritual, y es algo que nosotros necesitamos sí o sí ejercitar, pero eso tú lo has adquirido por medio de la gracia de Cristo. ¿Por qué eres inteligente? ¿Por qué tienes sabiduría? ¿Por qué conoces cosas? Porque la gracia de Dios te lo ha permitido. Ahora, tengo que hacer una diferencia en este punto. Yo no estoy hablando de inteligencia como el que sabe multiplicar, restar y todas esas cosas. No, estamos hablando de una inteligencia aplicada a las cosas espirituales y una sabiduría aplicada a las verdades reveladas de Dios. Porque ciertamente usted también sabe que hay gente que no es cristiana y que es pero tremendamente inteligente, que son genios. Y entonces usted va a decir, este tiene más gracia que yo. No, esas son personas inteligentes, como lo puedes ser tú. Pero se necesita la gracia de Dios para comprender las verdades espirituales. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 1 y capítulo 2, él dice, está hablando de sabiduría, y él dice que hay una sabiduría que es superior a todas las demás. La sabiduría que es superior a todas las demás es la sabiduría que entiende que Cristo es el secreto, que Cristo es el todo, que en Él están las respuestas que se necesitan para la vida. Pablo dice eso en 1 Corintios, y él compara la sabiduría de los griegos. Usted sabe, los griegos fueron los padres de la filosofía. En Grecia se dio la filosofía, y cuando Pablo habla y escribe, ya había existido Platón y ya había existido Aristóteles, y probablemente Sócrates también ya habían existido. Todos estos personajes, los filósofos clásicos, ya existían, y Pablo está diciendo que hay una inteligencia superior a esa. Pero también Pablo compara la inteligencia o la sabiduría de los judíos. Y usted sabe, los judíos tienen la sabiduría en la ley, tenían la sabiduría en la ley y en todas estas cosas, y realmente un pueblo inteligente y sabio. Pero Pablo dice, hay una inteligencia o una sabiduría superior. Y tengo que decirte algo en este momento, en este punto. Yo no sé si tú tienes un título universitario, yo no sé si tú tienes un posgrado, no sé si has tenido la posibilidad de prepararte académica e intelectualmente. Si lo has hecho, bien, pero si no, no hay ningún problema, porque tú en Cristo, en Dios, tienes sabiduría e inteligencia. Amén. Mire, hay gente que tiene títulos, pero la pared, el mural lleno de títulos, que el doctor, que no sé qué, si sé cuánto, pero no saben vivir. Hay gente que tiene la pared llena de títulos y niegan la existencia de Dios. A ellos esa inteligencia y esa sabiduría que tienen de nada les va a servir. En última instancia, lo más importante es lo que tú sepas de Dios y cómo tú aplicas eso a tu vida. Y piense en un contexto de vida o muerte, en un contexto en que estamos a punto de morir. Usted no puede decir, no, es que yo tengo un título, entonces voy de primeras. No, ahí el que sabe, el que va a sobrevivir es el que sabe tomar las decisiones mejor, rápido, y estar preparado para la situación de crisis. No el que tiene un título. Ahora, si el que tiene el título puede hacer eso, excelente. Y es exactamente lo mismo que estamos diciendo en este punto. De nada sirve que tú tengas títulos, posgrados o todas esas cosas si niegas a Dios, si no sabes aplicar las verdades de Dios a tu vida. De nada sirve. Y entonces Pablo está diciendo, en la primera pregunta que quiero responder
esta noche, por medio de qué hemos recibido sabiduría e inteligencia, por medio de la gracia de Cristo. Versículo 7 dice: según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Esa palabra sobreabundar es que en esa gracia, nosotros tenemos mucha, pero mucha sabiduría y mucho conocimiento. Ahora, quiero que miremos la segunda pregunta, y es: ¿cuál es esa sabiduría que tenemos por la gracia de Dios? Y bueno, Pablo dice ahí en el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que tú sabes que no saben otras personas? ¿Cuál es ese misterio que tú conoces, por el cual tienes profunda sabiduría y además inteligencia? El misterio de la voluntad de Dios. Ahora, algunas aclaraciones antes. Esa palabra misterio no se tiene que entender como algo secreto que ha de ser revelado. Esto es un misterio, como la usamos normalmente nosotros. No, sino tiene que entenderse como algo que fue revelado, pero que el hombre no pudo descubrir por sí mismo, y por eso era un misterio. ¿Por qué nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios? Pues porque eso sobrepasa nuestra capacidad intelectual y nuestras posibilidades de indagación y de investigación. Pero la gracia de Dios nos permitió conocerla. Y quiero que pensemos un momento en eso. Y ya si tú has estado en estas enseñanzas desde el versículo 1 hasta aquí, que vamos al versículo 8 y 9, tú ya te has dado cuenta cuál es la voluntad de Dios. Él nos escogió. Dice ahí en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él. Tú ya sabes algo que nadie más sabe: que fuimos escogidos ¿por quién? Por Dios. Y lo mejor es que eso tú lo entiendes. Otros se van a meter ahí toda su capacidad intelectual y no lo van a comprender, porque eso es un asunto de gracia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que tú, para entender las verdades espirituales, necesitas el Espíritu Santo. Por eso es gracia de Dios. Pero también entiendes que la voluntad de Dios no solamente era escogernos para hacernos santos, sino que dice: nos predestinó para que fuésemos hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que la voluntad de Dios es que en esta tierra tengamos una ruta y un camino a seguir, una meta que alcanzar. La meta, y eso ya lo aclaramos, pero no sobra repetirlo, la meta que tú tienes que alcanzar es ser como Jesús. Esa es la meta que tú tienes que alcanzar. Dios te escogió, te eligió, pero tu meta es ser como ¿quién? Como Jesús. ¿Y cómo yo entiendo eso? Pues porque Dios me ha dado la sabiduría de comprenderlo, que mi vida en este mundo tiene un sentido, que yo puedo ser cristiano, desenvolverme en una profesión, pero que tengo un destino, y es ser como ¿quién? Como Jesús. Eso tú lo has entendido, pero lo comprendes por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, entonces tú también tienes inteligencia. Y la inteligencia es aquella que te lleva a aplicar eso que estás entendiendo. Y entonces, si tú sabes que eres elegido por Dios para ser santo y sin mancha, tú sabes: yo no puedo pecar, porque Dios me escogió a mí para ser santo y sin mancha. Yo soy diferente a todos los demás. Eso es lo que tú piensas. Tú, entonces, si entiendes que eres predestinado para ser como Jesús, todos los días lucharás para ser como ¿quién? Como Jesús. Porque sabes: ese es mi destino, esa es la meta que tengo que alcanzar. Allá es donde yo tengo que llegar a ser como ¿quién? Como Jesús. Y entonces toma las decisiones que tienes que tomar. Si tú entiendes, como hablábamos el domingo, que tú fuiste liberado de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo, tú sabes que puedes decir: no voy a pecar. ¿Por qué? Porque no soy esclavo y no quiero pecar. Punto. ¿Lo aplicas a qué? A tu vida. Y eso es la gracia de Dios. Eso no lo entienden muchas personas. ¿Sabe usted que hay gente que ha leído la Biblia como un ejercicio intelectual? Porque la Biblia es un libro pues histórico,
el libro más vendido en la historia de la humanidad, aparte que tiene registros históricos. Entonces hay mucha gente que se ha acercado a leerlo solamente por ese asunto. Vamos a leer un libro histórico. Y no han entendido absolutamente nada de lo que trata la Biblia. No han entendido que eso debe transformar y cambiar su vida. No, pero tú sí tienes esa sabiduría y además tienes esa inteligencia. ¿Por la gracia de quién? De Dios. Lo que está haciendo Pablo, y eso es algo muy interesante, es vinculando dos cosas que nosotros normalmente tenemos separadas. No sé si usted ha escuchado, pero quiero que preste atención a esto. Hay gente que habla de las esferas de la vida. ¿Y qué son las esferas de la vida? Y dicen que una persona tiene muchas esferas en donde se desenvuelve. La esfera personal, la esfera profesional, la esfera familiar y otra clase de esferas. Que esas existen o coexisten en una persona, pero que no necesariamente, escuche esto, dependen la una de la otra. Por lo tanto, lo que es una persona en lo privado no afecta para nada en su desempeño laboral o no es causal para que sea impedido de ser elegido en un cargo público o en una tarea. Se lo pongo en un ejemplo mucho más sencillo para que usted comprenda, y lo he dicho aquí en el auditorio varias veces. Cuando usted va a escoger a un profesor de inglés para su hijo, normalmente lo que usted piensa es: ojalá este haya estado en Estados Unidos, sepa hablar bien inglés y me muestre un certificado que es bueno para enseñar. A usted nunca pregunta: ¿y usted es casado? ¿Y usted sí le es fiel a su esposa? Venga, ¿y usted sí paga sus deudas? Venga, ¿y usted tiene pensamientos raros por allá? Usted no pregunta eso, porque a nosotros normalmente lo que nos interesa ¿qué es? Que sepa enseñar. Si lo cojo para enseñar, que sepa ¿qué? Enseñar. No me interesa la vida personal, pero sabe que la Biblia no es así. Por eso el apóstol Pablo coloca el conocimiento, la parte intelectual, junto a la vida práctica, como yo vivo de acuerdo a eso que aprendí. El cristiano, tú y yo, no podemos creer que lo que yo soy en mi casa nada tiene que ver con lo que soy en el trabajo. No, lo que yo soy en la iglesia, una persona que alaba a Dios y levanta sus manos, pues no afecta para nada mi trabajo, en el sentido que aquí puedo ser cristiano y allá no necesariamente tengo que ser cristiano. Así no funciona esto. Tú eres lo mismo aquí, allá y en el otro lugar, y en la Conchinchina, en la Patagonia y hasta lo más lejos que podamos pensar. Debe ser la misma persona. Y quizás esa es la aplicación más grande que tengamos que hacer esta noche. Pensar un momento: ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como el cristiano que eres? O planteo la pregunta de la otra manera: ¿el conocimiento que estás adquiriendo en Dios está afectando tu vida de manera significativa? Llevamos 8 versículos en donde ya hemos hecho varias enseñanzas de Efesios. Y ya en este punto tú ya tienes gran conocimiento. Y la pregunta es: ¿tu vida está siendo afectada por eso que estás escuchando? Y si tu vida está siendo afectada, entonces deben verse cambios perceptibles, deben verse cambios evidentes en ti. No más pensando en el domingo. Redención significa libertad, y yo por la sangre de Cristo soy libre. ¿Eso es evidente en ti? ¿O todavía sigues pensando que pecas porque no puedes librarte? Es que soy tan débil. No, ya debe verse un cambio. Nosotros no podemos pensar como piensan las personas, que no interesa cómo es su vida personal, desde que sea bueno en lo que hace. No, todo interesa, porque todo afecta, porque así es que somos nosotros. Lo que está aquí debe afectar mi corazón y mi vida, mis acciones, absolutamente todo. La tercera pregunta que quiero que miremos es: ¿por qué la gracia de Dios, que fue la que nos dio sabiduría y conocimiento,
nos ha dado sabiduría e inteligencia. ¿Por qué la gracia de Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia? Y miren lo que dice el versículo 9, en la última parte dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y otra vez volvemos a algo que Pablo ya había mencionado, y es: ¿por qué Dios nos salvó y nos escogió en Cristo? Porque quiso, porque le plació. ¿Por qué Dios te dio a ti conocimiento y sabiduría? Porque se deleitó dándonos a nosotros inteligencia, conocimiento y sabiduría, porque Él quiso hacerlo. Dios pudo guardarse los secretos de su voluntad, sí, pero no quiso. Dios pudo haber tomado como excusa: es que ellos han pecado, es que ellos fallaron, pero no lo hizo así, de esa manera. Al contrario, te dio a ti el conocimiento, sabiduría. ¿Por qué estudiamos nosotros la Biblia? ¿Por qué nos ponemos? ¿Por qué? Usted podrá preguntarse por qué el pastor Miguel Ángel se pone ahí a predicar versículo por versículo, o idea por idea, y a veces hasta frases solamente de Efesios, en lugar de coger el tema grande y ya, y pues hay cosas otras no así tanto detalle. ¿Por qué nos ponemos en ese trabajo? Porque ahí está revelada la voluntad de Dios. Porque Dios se deleitó en dejarnos su voluntad, dárnosla a conocer. Y entonces yo puedo entender que cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees la Escritura, cuando tú te enfocas en estudiarla profundamente, Dios está gozando, Dios está deleitando. Dios dice: este hijo, ese está bien. Porque eso fue lo que Él quiso hacer para nosotros, darnos a conocer su voluntad, sabiduría e inteligencia. Y entonces yo tengo que hacerte dos preguntas, y tienes tú que pensar profundamente en esto. Primero, ¿conoces profundamente la voluntad de Dios? Bueno, o lo que conoces de Dios, ¿lo conoces y lo entiendes perfectamente? Y es tu responsabilidad hacerlo. Por eso siempre hablamos aquí de que hay que leer la Escritura. Por eso aquí siempre hablamos de que hay que profundizar. Por eso me pongo yo en la tarea de hacer lo que estamos haciendo. Porque tú debes profundizar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Debes entenderlo, eso debe entrar aquí profundamente. Debes entender: Dios me escogió. Dios escogió a unos, a otros no los escogió. Uy, tremendo, pero así es. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Además Él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque todos estaban realmente perdidos, pero quiso salvar a unos. ¿Y por qué a unos y a otros no? Pues porque era su derecho, pues era Dios. Tú tienes que entender eso profundamente. Aterrizándolo a tu vida de una manera mucho más sencilla es: tú no puedes ir a leer un libro de la Biblia, una página, y salir ahí: no entendí nada, ¿eso de qué trata? No, eso no puede ser. Para un cristiano no puede ser esa la experiencia. Podrá suceder al comienzo, en los primeros días en que estábamos ahí, el primer añito de convertidos, pero ya después del primer añito ya al menos una vez tuvo que haber leído la Biblia, y entonces ya tiene que tener una idea general de lo que trata, y ya empieza a dominar el texto. No te puede pasar a ti como me pasó a mí una vez, que me dio por evangelizar a una persona, y entonces estaba en el colegio y había una profesora y era como abierta a las cosas espirituales, y entonces yo dije: voy a evangelizar, y dije: voy a evangelizar a esta profesora. Era de español la profesora, y entonces le hablé de las cosas de Dios, y ese día no tenía tiempo y me dijo: mañana hablamos. Yo me preparé para evangelizar, pero me preparé es que me metí en la maleta una Biblia y unos libros de teología de mi papá. Así fue que me preparé. Y cuando llegué a la evangelización con la señora profesora y vio que yo saqué mis libros, me dijo: no, sin libros, guárdelos. Me dijo: ¿por qué la Biblia dice esto? Y mire que la Biblia en tal lugar dice eso. Yo no sabía qué responderle. ¿Sabe qué? Me tocó como los perros chiquitos: camine que mi papá sí sabe. Y la traje y mi papá sí sacó la cara.
gracias a Dios. Pero sabe, desde ese día yo me sentí mal y dije, no puede ser que una persona que no conozca, que no sea cristiana, sepa más que yo de la Biblia. Porque si un cristiano sabe más que yo de la Biblia, pues amén, porque es un cristiano. Y aquí tienen que haber sabios de la Escritura. Pero un impío saber más que yo de la Biblia, olvídese. Y desde ese día empecé a estudiar profundamente la Biblia, hermano. Dije, no me vuelve a pasar eso. Pero es que no. Entonces ya me pueden decir sin la Biblia, pues hágale. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya ahí vamos estudiándola. Y entonces tú puedes dar razón de tu fe, de la esperanza que tienes con toda claridad, en 5 minutos, sin ningún problema. Puede responder las preguntas, o se acerca a uno de esos testigos de Jehová, uno de esos, y le dice unas cosas y usted, uy, yo como que me voy a volver testigo de Jehová porque parece que estos sí tienen la verdad. ¿Sí le puede pasar a usted eso? Qué vergüenza si ese es el caso, hermano. Qué vergüenza. Y eso habla de que nosotros no hacemos lo que corresponde con la sabiduría que hemos recibido, porque la Biblia es la que te revela la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahí está. Es que no me queda tiempo, pastor, es que yo me la paso trabajando. Bueno, hay gente que en el celular mete música. La Biblia también está en MP3. Pues entonces, en lugar de pasársela todo el santo día escuchando música, coloque la Biblia en MP3, en un cassette, en un CD, en una memoria USB en el carro. Ahí la va escuchando. Coloque Efesios, estamos estudiando Efesios, y lo coloca todos los santos días, Efesios 3, 4 veces al día, y créanme que usted en 2 meses ya se lo sabe de memoria y empieza a dominar usted la Escritura, hermano. Pero la segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que has adquirido de Dios? ¿Eso está afectando tu vida? Porque no solamente es que nosotros quedemos en ridículo cuando alguien que no es cristiano sabe más de la Biblia, sino que quedamos peor cuando nosotros sabemos la Biblia y no la aplicamos en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos lo que dice la Escritura y no aplicamos eso en nuestra relación familiar, en nuestras relaciones laborales, en nuestra vida íntima, interior, personal, cuando vivimos no como un cristiano, es peor. Y la inteligencia que Dios te ha dado es precisamente esa, que tú la sabiduría que has adquirido entiendes que se puede aplicar en tu vida, así que sabes, voy a cambiar, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, voy a irme por este caminito porque eso es lo que es la voluntad de Dios, y sabes que lo puedes llevar a cabo porque el Espíritu Santo está contigo. Así que esta bendición que hemos recibido en Dios, porque capítulo 1 es solamente bendiciones, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, son solo bendiciones en Efesios, lo que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado y lo que por medio de Cristo hemos recibido. Pero también es una exhortación, porque si tú lo has recibido, ¿por qué no lo estás usando? Si tú lo has recibido, ¿por qué no estás viviendo como debiera ser? ¿Por qué no estás entendiendo como debieras entender? Hay un famoso teólogo que murió hace como 2 años, se llamaba R.C. Sproul, y él escribió un libro que se llama Todos somos teólogos, y él dice que todos los cristianos son teólogos. Y lo que pasa es que la gente le tiene pavor a la palabra teología porque piensa que eso es una cosa rarísima y difícil de estudiar, pero cuando tú estudias la Biblia y quieres entender lo que dice la Biblia, en realidad estás siendo un teólogo. Eso es. Y entonces dice R.C. Sproul que todos somos teólogos, pero todos somos creyentes que viven la palabra de Dios también. Amén. Quiero que pienses eso. Quiero que pienses en el conocimiento que debes tener y en la vida que debes vivir. Ponte en pie, por favor. Todo esto que nosotros estamos hablando son solo bendiciones de Dios, ¿cierto que sí? Bendiciones y bendiciones. Y el domingo vamos a hablar del misterio más profundo que Dios nos ha revelado a nosotros. Ya hoy hablé en términos generales, pero vamos a ver en el versículo 10 qué fue lo que en realidad Dios nos reveló a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál fue el más grande misterio? Pero todo esto nos lleva a darle gracias a Dios porque nos ha hecho personas inteligentes. Entonces, hermano,
no importa si tienes un título universitario o no lo tienes, tú en Dios tienes mucha sabiduría y mucha inteligencia, amén. Y eso es muy importante. Ahora pues, ¿estás siendo responsable con eso que has recibido? Hay que ser responsable. Así que hay que conocer la Escritura. Bendición Abundante debe caracterizarse por personas que leen la Biblia. Hermano, aquí la gente tiene que leer la Biblia todos los días, una vez al año como mínimo. Entonces, si usted lleva 5 años de cristiano, ¿ya son cuántas veces de leer la Biblia? 5. Si usted lleva 15, pues ya lleva 15 como mínimo. Como mínimo. Así debe ser, hermano. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Pero también en Bendición Abundante nos debemos caracterizar porque vivimos la palabra de Dios, hermano. Porque la aplicamos. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado esta noche. Que en ti tenemos sabiduría y conocimiento, mucho conocimiento. Pero también nos has dado inteligencia, la capacidad de entender y de aplicar eso en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esas cosas que en la Escritura a veces son duras y difíciles. Que nos ayudes a entenderlas. Danos sabiduría, danos más de tu gracia. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar aquello que aprendemos, aquello que escuchamos. Que no seamos oidores olvidadizos, no, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Por favor, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos. Que tu palabra penetre en nuestras mentes y corazones y que esa palabra transforme nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, por favor, glorifícate. Glorifícate, Señor de los cielos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.